Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. La creencia nos dice, y los estudios, ¿no?, la historia, que en un lugar que se conocía como Mesopotamia, hace unos 5.000 años se crea la cultura. Se crea un mundo culturizado, cultivado, donde hay un progreso de esa humanidad, donde hay un progreso de la mente humana, donde hay un progreso también del arte. Pues resulta que algo tan maravilloso como es la arqueología, hace muy poquito tiempo, entre 1994 y 1995, descubren en lo alto de una colina, una zona de cordilleras, que se encuentran limítrofe casi entre Turquía, Siria e Irak, posiblemente lo que es el santuario, el templo más antiguo de la humanidad, el más antiguo de la historia. Allí hay que imaginar casi esos momentos, ¿por qué no?, de terror, cuando los agricultores, las personas de labranza, acudían a las zonas de arriba a trabajar de forma ordinaria y de pronto se encuentran unos rostros que emergen de la tierra, que están perfectamente labrados y trabajados en esa roca, en esa piedra. Algo que a nosotros nos lleva a la mente, iremos trazándolo como si fuesen figuras, seres de otros planetas, de otros mundos. O nuestro prototipo cree que son las figuras de otros mundos, porque no sabemos cómo son los habitantes de otros planetas y de otros mundos. La cuestión es que en unos lugares con una certeza tan potente hacia la religión, encontrarte con figuras demoníacas que emergen de esa tierra, pues sin duda podía ser calvo de un cultivo maldito, de zonas de maldición. Y les estamos hablando de el origen del libro del Génesis, el origen, la cuna de Abraham, el origen de la humanidad. Y resulta que tenemos una civilización, tenemos un templo, tenemos un santuario con más de 12.000 años mínimo de antigüedad. Esta noche, al fin, nos sumergimos en el fascinante mundo de Göbekli Tepe. Pues buenas noches aquí desde Abismo en Aragón Radio. Es un tema que lo trazamos en múltiples ocasiones, ¿no? Sale sobre nuestra mesa Göbekli Tepe. ¿Qué es? ¿Qué lugar es ese? ¿Por qué habláis tanto de ese espacio, de ese templo? Bueno, pues ha llegado el momento de desentrañar cualquier tipo de enigmas o ampliarlos, porque es un punto, un enclave donde se supone que quedan más de 50 años de excavaciones mínimo para desenmascarar más de 15 templos que hay bajo las arenas que se conozca. Y algo muy interesante, es de los pocos lugares que no han sido abandonados ni destruidos, sino que fueron enterrados. ¿Por qué? Quisieron ocultarlo, quisieron protegerle. Y esta noche queremos hablar de una gran teoría. Si hubo un asteroide que pudo destruir una antigua civilización hace en torno a 11.000 años, y por eso hubo una bajada muy importante en todas las creaciones, ya no tecnológicas, sino constructivas en las diferentes humanidades. ¿Quién para hablar de este lugar sagrado? Pues nuestro buen amigo Rafael Balaguer, estudioso de aquel lugar. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, pues muy bien, encantado de compartir una noche más con vosotros, hablando de Göbekli Tepe, un lugar que me fascina y me encanta. Que la palabra ya te genera a ti una ansiedad por el estudio y por el trabajo desmesurada. Sí, porque desde que empiezan a divulgarse estudios, pues pioneros, porque pues a partir de que Klaus Smith, que es el arqueólogo alemán que de alguna manera pues se dedica a divulgar este espectacular yacimiento de una manera pues más continua a lo largo del tiempo, desde que empieza a trabajar allí, pues la verdad es que aporta unos datos absolutamente impresionantes que lo que hacen sobre todo
es romper de manera absoluta la cronología que estaba pues bastante bien establecida, o eso se pensaba a nivel científico. Porque claro, estamos hablando que de golpe retrasamos el origen conocido de la civilización, pues hombre, de 5, 6.000, 7.000, quizá más miles de años atrás, y eso pues es una auténtica revolución en el ámbito académico. La historia se reescribe de vez en cuando, ¿no? Casi de año a año. Aquí, sobre todo, pues tenemos un periodo prehistórico de ese neolítico donde podemos comprenderlo, vislumbrar algo que no imaginábamos que fuese así. Lo mismo que ocurrió con las grandes cavernas que hemos hablado también en múltiples ocasiones, que de pronto arrojan fechas de más de 60.000 años de antigüedad con pintura. Es decir, anda, pero aquel bestia con el mazo al hombro resulta que era capaz de generar un arte que 40.000 años después, más adelante en el tiempo, eran incapaces de recrear. ¿Qué pasó allí? Pues para reflexionar también sobre ello, Silvia Ladrero, buenas noches. Buenas noches. Muchas veces nombramos este lugar, ¿no? Aquí en este programa, Göbekli Tepe. A mí me cuesta mucho decir el nombre. Fíjate que se me ha olvidado hasta el comienzo abismo por el esfuerzo mental que al comienzo decir el Göbekli Tepe, porque es de esas palabras, de las muy poquitas que se me atragantan desde siempre. Ya lo sabes. Bueno, pero es verdad que es como un running gag en nuestro programa, siempre está presente, sí. En cualquiera de los temas, siempre hay algo relacionado. Es curioso con este lugar. Pero bueno, si os parece, vamos a trasladarnos hasta este paisaje árido en el sureste de Turquía, así muy cerquita de la zona de Siria, donde un terreno aparentemente inerte, durante milenios, ha ocultado lo que estamos comentando, ¿no? Uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos de la historia. La primera vez que se estudió ha sido de una forma muy superficial, fue en la década de 1960, por los investigadores americanos Peter Benedict y Robert Bradwood, y en colaboración con la Universidad de Estambul. Pero, ¿qué ocurrió? Que en aquel momento, bueno, pues visitaron la zona, pero clasificaron todos los restos que encontraron como de un posible cementerio bizantino, debido a la presencia de piedras trabajadas en la superficie. Porque, claro, estamos hablando de que hay, colosales pilares en forma de T, hay grabados, animales enigmáticos que además son bastante realistas, con lo cual se dataron en un principio, pues eso, en esa época más bizantina. Pero fue en 1994 cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, que ya lo acabas de nombrar, Rafa, bueno, pues reexaminó esta colina y se dio cuenta que había mucho más en el fondo, que no era una colina natural, que además que el propio nombre de Göbekli Tepe ya nos está hablando de una zona panzuda, pues, ¿verdad, Rafa? Sí, porque Tepe significa colina y en este caso pues Göbekli. Es el nombre tradicional. El nombre, de este enclave. Pues, claro, el nombre del lugar, ese topónimo, pues es ese Göbekli Tepe, la colina panzuda, o también el ombligo del mundo, que a mí me parece un nombre pues quizá más mucho potente más apropiado, y más ¿no? bonito para describir, pues fíjate lo que se ha dado en llamar hasta el jardín del Edén, bueno, lugar pues de Adán y Eva, bueno, el origen de nuestra civilización y también de nuestra cultura, el ombligo del mundo. Ahí tenemos el origen de ese nombre, el significado. Y entonces, estamos ya en 1994 cuando Klaus Schmidt dice que tiene que estudiar esta zona, que allí tiene que haber mucho más escondido de lo que se piensa, y comienzan las excavaciones, y a medida que las inicia, pues efectivamente va emergiendo algo que desafió todo lo que se sabía sobre los inicios de la civilización, ya lo estábamos adelantando, y que además, años después, se ha podido datar por carbono 14 y se confirmó que tenía una antigüedad de alrededor mínimo 11.600 años. Situándolo en plena edad de piedra. Estamos hablando de una época en la que no existía la agricultura, prácticamente pensábamos que no había un desarrollo de la civilización, pero nos estamos viendo que sí, que había personas que eran capaces de tallar, que además eran capaces de subir hasta esa zona con trabajadores, con artesanos,
que podían estar allí viviendo, habitando en una zona donde a priori no habría fácil el acceso a la comida, con lo cual, bueno, siempre se ha datado las obras más religiosas o todas las construcciones grandes se han datado a partir del inicio de la agricultura. ¿Por qué? Bueno, pues porque si te tenías que establecer en una zona y no tenías el alimento a mano, ¿no? Pues no podías estar allí meses y meses construyendo. Y aquí nos estamos dando cuenta que en la Edad de Piedra, Neolítico Precerámico, sí existía una zona en la que estaban muchísimo más desarrollados de lo que a día de hoy pensamos. ¿Quiénes lo construyeron? ¿Cómo lo lograron sin herramientas, ¿no? Que hoy en día sería impensable poder construir eso. No existía el metal y, sobre todo, tampoco sabemos qué propósito tenía este santuario, ante qué podemos estar. Porque parecía una simple colina, pero no, en realidad se han encontrado miles de datos que tenemos que estudiar. Claro, esto lo que denota es el desconocimiento obvio, más que obvio, hacia las culturas antiguas, hacia nuestra época del pasado. Estamos 7.000 años antes que las pirámides, que las grandes construcciones que para nosotros son casi como esos inicios. Lo digo tantas veces, ¿no? Cuando vemos esa línea del tiempo tan extensa, cuando hablamos de decenas de miles de años atrás, nuestra mente le cuesta ya entender más de 3.000 años. 2.000 años ya nos cuesta entenderlo, 3.000 ya es muy complejo. ¿Cómo nos vamos a ir 10.000 años atrás si no logramos entender prácticamente los inicios desde la época post-nacimiento de Cristo? Y todo esto, bueno, pues al final pues esa ciencia de la arqueología va avanzando, avanza más que nada la curiosidad del ser humano. Y esos hallazgos fortuitos lo hemos encontrado en España con la época íbera. Las grandes figuras habitualmente eran destruidas. Esto es muy interesante. Las estatuas antiguas y las edificaciones se destruían incluso posiblemente por ellos mismos. Y en los campos, cuando están arando, es cuando aparecen los grandes yacimientos. Habitualmente es una estatua que la engancha el arado o el tractor y aparecen las grandes civilizaciones sumergidas, olvidadas. Sí, es así. Muchos hallazgos arqueológicos son pues casi fortuitos, literalmente. Por esos trabajos en la tierra aparecen de vez en cuando algunos restos. Y claro, a mí me sorprende lo que comentaba Silvia, pues de esa confusión inicial, de esa atribución a una cultura pues bizantina de esos restos, porque claro, yo cuando estuve allí, eso era septiembre de 2011, si no recuerdo mal, que fue una maravilla, porque yo no recuerdo haber visto en ningún otro lugar del mundo tantos miles y miles de restos de industria lítica en sílex perfectamente tallados, pero literalmente a miles. Claro, esparcido por todo miles, el terreno. Por toda el área de Göbekli Tepe. ¿Ya había alguien que controlase esa zona? ¿O? No, claro, cuando yo fui, pues claro, Klaus Smith ya lleva tiempo excavando allí. ¿Tú lo conociste a él? Yo lo conocí allí. De hecho, pues le pedí permiso a él directamente para realizar una exploración geomagnética, que hemos hablado muchas veces aquí en este programa. Pero fui con mi compañero de investigación, en aquel momento, Marqueras, y nos plantamos los dos en Göbekli Tepe, pues, bueno, de una manera totalmente improvisada. Señores, aquí vengo yo a hacer un estudio. Exacto, señores, aquí venimos desde España pues a explorar esto con un geomagnetómetro. Bueno, le tuvimos que explicar a Klaus Smith pues, que era una técnica para nada invasiva, bueno, simplemente colocar el sensor sobre la superficie, obtener unos datos para levantar un mapa. Bueno, y él nos concedió el permiso, fue muy amable. Sí que es cierto que nos miró con un poco de condescendencia, un poco así sonriéndose. Bueno, estos locos que vienen a estudiar aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que luego más adelante, pues sí que ya se han aplicado, por supuesto, técnicas de estudio geomagnético, georradares en la zona, que han permitido descubrir pues, muchos datos ocultos de este enclave tan fascinante. Pero lo cierto es que él fue muy amable, nos concedió el permiso y pudimos trabajar allí. Bueno, pero claro, bajo la atenta supervisión y vigilancia pues de un guardia de seguridad que bueno, parecía un auténtico mercenario de la zona, podéis imaginaros. Esto es la frontera Turquía-Siria, en los inicios de esa guerra en Siria, pues que recientemente pues parece que ha terminado. Pero claro, este guardia iba pues armado con un Kalashnikov y siguiéndonos a medio metro de distancia todo el rato que estuvimos allí. Pudimos hacer nuestra exploración, pero bueno, nos dieron el permiso
casi bajo amenaza de este vigilante armado. Pero bueno, fue una ocasión muy propicia para hablar con Klaus Smith sobre nuestra idea, sobre la investigación de por qué los lugares sagrados están ubicados en un entorno concreto de ese paisaje, pues del inicio de la civilización en este caso, ¿no? ¿Por qué ese templo más antiguo de la humanidad estaba ahí en concreto y no en otro lugar? Pero los ¿Por qué en datos esa colina? os sorprendían a vosotros o eran datos normales, anómalos? No, los datos nos sorprendieron porque también en este lugar localizamos una anomalía geomagnética prácticamente centrada en el centro del recinto principal, porque son varios círculos y pues luego se consulta algunas son imágenes. como unos círculos ovalados, otros Sí. una especie concéntrica y es como, ¿sabes a qué me recuerda? A lo que dicen que son esos. Es muy interesante, ¿no? Estamos en la zona donde es el germen, el nacimiento de Abraham. Estamos Sí. en el Génesis, estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se cita en toda la zona de Levítico, sobre todo esos levitas que iban portando esas ropajes de plomo, porque el Arca de la Alianza la escondían y se protegía con unos círculos concéntricos de piedra. Eran 5 círculos, se cree, que estaba protegiéndole de la humanidad, y tú llegas a uno de los sitios donde se escribe la historia de la humanidad, la historia de la Iglesia, y te encuentras con unos círculos casi concéntricos que protegen algo que había en el centro. Sí, realmente es espectacular y bueno, más que concéntricos, son círculos que están adyacentes uno al lado del otro. Y eso es muy interesante porque nos ayuda a datar un poquito la época, ¿no? ¿Quién construyó eso y cuándo, sobre todo, ¿no? Claro, al principio se piensa pues que, claro, para construir algo así debía necesitarse la participación de miles de personas con gran acceso al agua, a los recursos alimenticios. Por lo tanto, se piensa en una primera ciudad, un primer poblado muy importante. Pero eso, cuando vas estudiando el yacimiento, pues te empieza a descuadrar un poquito, porque incluso la misma arquitectura circular pues nos remite a un tiempo anterior a ese nacimiento de la agricultura, del sedentarismo, porque los pueblos cazadores-recolectores tienden a realizar pues asentamientos que son temporales, pero que son en cabañas, por llamarlo de algún tipo, pues más circulares, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que encontramos allí? Encontramos círculos y encontramos que adyacente a esos círculos que están en su interior, pues esos pilares tan famosos, tan maravillosos, pues sí que lo que vemos es que alrededor de esos círculos principales hay adyacentes pared con pared, pues lo que debían ser pues zonas de habitación de las personas que quizá construyeron Göbekli Tepe o actuaban pues como personas encargadas de ese templo, no lo sabemos exactamente, pero es un momento absoluto de transición cultural y tecnológica. Pasamos de ser cazadores-recolectores a una economía de producción, y eso lo vemos ahí incluso en el cambio de esas estructuras circulares, porque luego cuando ya somos plenamente productores hacemos construcciones ya cuadradas o rectangulares. Y eso es muy interesante, ver que Göbekli Tepe eso es más circular. Y además, durante mucho tiempo se pensó que Göbekli Tepe pues fue creciendo de manera pues concéntrica, primero pues esos círculos centrales y luego pues se fue agrandando hacia los extremos, hacia el exterior. Pero ahora pensamos que quizá no, que quizá se construyó ya de entrada con esa estructura de círculos que van creciendo hacia el exterior, paredes adyacentes, con una planificación casi geométrica, porque tenemos que en 2020 un equipo de arquitectos y arqueólogos de Israel pues descubrió relaciones geométricas fascinantes entre los centros de 3 de esos círculos, y resulta que describen con una perfección prácticamente pues absoluta y una precisión impresionante pues triángulos equiláteros. Yo no diré que conocían el teorema de Pitágoras con los ángulos rectos, pero sí que la relación de la ubicación del centro de esos círculos con la descripción de una forma geométrica casi perfecta de un triángulo equilátero sí que se da ahí. Eso nos hace reflexionar sobre el tipo de conocimiento tan avanzado que podían tener estos constructores. Estamos hablando que esa datación más o menos oficial estaría alrededor de 12.000 años aproximadamente. Pero es que, claro, in situ, y luego hablando con Klaus Smith, intercambiando correos electrónicos, pues él me confesaba: oye, Rafa, yo no puedo publicar que esto es más antiguo que eso que hemos podido datar bien, de esos 12.000 años, 12.000, 13.000 años. Yo creo que tiene un mínimo de 14.000 y yo creo que incluso es bastante más antiguo. Pero claro, no tengo pruebas que puedan avalar esa afirmación. Entonces, claro, él era prudente.
Pero claro, por supuesto, si hace esos 12.000, 14.000 años había artesanos, constructores, científicos, arquitectos, bueno, que eran capaces de dominar las relaciones geométricas en base al desarrollo de triángulos, pues bueno, es un conocimiento que les vino dado, se les ocurrió un día cualquiera, o quizá ya llevaban un bagaje cultural impresionante de quizá miles de años atrás. Y eso es probablemente lo que ocurrió. Es decir, no se crea Göbekli Tepe de la nada, sino que cuando somos capaces de construir ese templo con una geometría sagrada, con una tecnología rudimentaria, pero a la vez avanzada para la época. Claro, la rueda todavía no estaba utilizada para poder levantar esas esculturas. No existía, no se había inventado. No. Que se sepa, claro, no se había inventado. ¿Verdad? Estamos con piezas de más de 11 toneladas de peso. Sí, claro, son unos pilares de más de 5 metros de alto. Claro. Y además ahí, pues cuando estuve pude localizar incluso una de las canteras de las que se obtenían esos Porque esos bloques. no era extraída en el punto donde se erige, sino que era trasladada. Era trasladada. Lo que pasa es que las canteras están en montes cercanos, 1 o 2 kilómetros máximo. Están pero así mover esas toneladas. No, claro, por supuesto, pero están ahí, algunos pues que están pues sí, a medio extraer todavía, y nuevamente ahí encuentras miles y miles y miles de fragmentos de herramientas talladas en sílex. Es decir, utilizaban sílex para esculpir esos bloques, extraerlos de la roca matriz, transportarlos al lugar donde se construye este templo. Así que evidentemente un esfuerzo titánico, pues desplazando esos bloques pues sobre rodillos, sobre troncos de árboles, por ejemplo. Quién sabe si quizá como el desplazamiento que se ha propuesto para los moais, que de alguna manera los hacían andar, entre comillas, desplazándolos pues de una esquina a la otra, haciendo un movimiento así pues de un bamboleo muy curioso, ¿no? Que algo que hacemos nosotros en casa a veces para mover algún objeto pesado, por ejemplo. Simplemente pues sería eso a gran escala. Así que, claro, fíjate qué imagen, si ya sería impresionante ver a los moais andando pues por Rapa Nui, pues qué bonito sería también visualizar esos pilares de Göbekli Tepe, verlos andar, bajando de la cima de una montaña, porque esas canteras están en lo alto de colinas, pues bajar para volver a subir hasta el emplazamiento sagrado, donde vamos a construir el templo. Además, es muy importante, cuando estás in situ aprendes muchísimo, haces trabajo de campo, porque descubres cómo lo hicieron, sin ninguna duda, tallando esos bloques con sílex. Es una roca caliza, pues blanda, sílex es bastante más duro, nos permite cortar ese bloque y esculpirlo, pero luego además también ves que es que no era una zona sagrada como muy separada de donde ellos vivían, donde ellos habitaban. No. Estaba todo íntimamente ligado. ¿Por qué? Porque al lado de esos círculos centrales sagrados encontramos esas zonas de habitación, esas casas, pues que están todas dotadas de piedras en las que ellos mismos se molían el grano. Porque ahí había molinos de piedra, había rocas que tenían ya una concavidad pues bastante visible, pero además justo allí había pues las piedras ya pulidas de tanto haber actuado como rodillos para moler ese grano. Lo cual nos lleva también a una época interesante, nos va a situar en ese horizonte de que pasamos de ser cazadores-recolectores a producir ese cereal. ¿Y por qué empiezan a producir ese cereal? Pues quizá porque hay toda una serie de cambios climáticos que coinciden en esa fecha, alrededor de los 12.000, 13.000 años, que implican pues que se tienen que adoptar ciertos cambios en la estrategia de supervivencia para generar más alimento. Y uno de esos cambios para generar más alimento es el control de esos cultivos, y ahí nacería pues la agricultura, cultivando esos cereales. Así que es una zona absolutamente impresionante y una zona absolutamente clave para la historia de la humanidad y para la historia de la civilización, que coincide perfectamente con el Génesis. Pero es que además tenemos otros lugares que se han ido descubriendo muy cerquita, como por ejemplo Karajantepe, con esculturas que tienen más o menos el mismo estilo, los mismos motivos, luego podemos hablar más de eso, que parece que puede ser incluso más antiguo ya que Göbekli Tepe, así que Klaus Smith parece que tenía razón, está muy cerca. ¿Y qué tenemos más? Que me sorprendió muchísimo. Mira, entre precisamente Göbekli Tepe y otra ciudad que es muy importante, que es Harran, que está ya mucho más cerquita de Siria, pues hay otra colina que es Sultan Tepe. Y ahí, pues reflexionando sobre esas ideas, ¿no? Que a lo mejor ha existido otra humanidad o que ha habido pues como un reseteo de la civilización, yo reflexioné in situ en ese lugar, porque ahí, claro, yo vi una imagen que no olvidaré jamás, y es encontrar en una estratigrafía perfectamente pues
ordenada. Es decir, en estratigrafía, pues, tanto en geología como en arqueología, pues evidentemente lo que observamos en una posición más baja en un estrato pues va a ser con toda probabilidad bastante más antiguo que lo que encontramos en una posición más elevada, más cerca de la superficie actual. Pues ¿qué es lo que pasa en Sultan Tepe? Pues es una auténtica maravilla, porque yo me encontraba muy cerca de la superficie pues miles de fragmentos de industria lítica en sílex, y es que bastante por debajo me encontraba bases de columnas que podían ser columnas clásicas, pues como las que todos visualizamos en la Grecia clásica. Entonces, maravilloso, ¿no? Es como diciendo, oye, ¿pero qué pasa? O sea, han pasado de crear templos con columnas quizá y luego se han dedicado a tallar sílex. ¿Qué ha ocurrido aquí, no? Y es como la historia un poco al revés y te da un vuelco a la cabeza, porque sí que en geología podemos ver a veces estratos pues totalmente invertidos, pero claro, son cataclismos a un nivel geológico brutal y te hace reflexionar, bueno, ¿y aquí hubo algún cataclismo geológico espectacular también? Claro, es que yo no sé si conoces, Silvia, la teoría que hay de hace 11.000 años, más o menos, ¿no? Y dicen que está marcado en las piedras de este gran santuario de que hubo un posible cataclismo de la humanidad, donde hubo un asteroide que impactó. Entonces ese impacto de un cometa, creo que era, produce una edad de hielo de cerca de 1000 años, pero sobre todo lo que provoca es la destrucción de las grandes creaciones, de las principales civilizaciones, y hay pequeños reductos que son los que luego repoblarán poco a poco, de forma más bien presurada, porque ya existía el planeta. Pero es muy, muy interesante esto. Y me haría reflexionar, antes me dice Rafa, es que habría que hacer un programa de posibles civilizaciones antiguas. Por supuesto que sí, pero yo siempre lo he dicho tantas veces. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que esta perfección, que estos elementos, porque aquí tenemos incluso pintura y escultura, donde tenemos unas pequeñitas Ts, ¿no?, que aparecen las estatuas más antiguas, ¿no?, que encontramos a día de hoy. Y claro, decir, ¿pudo existir algo avanzado cuando hablamos de esos OPARTs, de esos objetos que no entendemos hoy, esas creencias, esas religiones, y que esos sedimentos pues han ido tapando con el paso del tiempo? Y sobre todo, si nosotros estamos destruyendo para seguir construyendo, al final decir, bueno, es que no queda una sinagoga. No, pues porque nosotros se utilizaba ese enclave para levantar luego una ermita, lo que fuese, un templo religioso, un edificio. Sobre la cimentación romana se creaban luego nuevos épocas. Entonces nosotros a día de hoy estamos destruyendo. Pues claro, antiguamente también lo más lógico era destruir, y aquí es donde llega esa teoría de ese posible cometa que impacta y que destruye. Bueno, algo así de esa importancia tiene que justificar lo que allí ocurría, porque fíjate, hay un dato que a mí me gusta mucho. Hicieron un estudio de cuánto tiempo y cuántas personas se necesitaba para simplemente hacer los relieves de pues, los zorros, serpientes, jabalíes que aparecen en esas zonas, buitres también, y que claramente están grabados, tienen, ¿no? son grabados en piedra con esas herramientas, parece ser, de sílex, y evidentemente con una intención simbólica. Hay una mujer desnuda. También. Bueno, hay unas piezas absolutamente impresionantes. Hay una mujer desnuda, pues que se ha interpretado, o la primera así, interpretación, como rompiendo aguas sí. directamente, porque está como en cuclillas y expulsando desde la vagina pues algo que puede ser líquido. Entonces, bueno, pues claro, parece exactamente una escena de parto. Cuestiones avanzadas. No, realmente es impresionante. Sí. Y que según el estudio de lo que os comentaba, ¿no?, de cuánto se pudo tardar y con cuánta gente, bueno, pues se llegó a la conclusión de que a día de hoy, con las herramientas que en teoría se utilizaron para esculpir, para tallar estas piedras, se necesitarían más de 30 artesanos trabajando día y noche durante mínimo 12 meses. Eso hoy. A día de hoy, con esas herramientas. Es decir, con esto estamos confirmando que allí se estableció una zona donde habitaban. Sí. Donde habitaban, eso lo tenemos claro. Pero ¿cómo se alimentaban? ¿Cómo llegaban los recursos hasta allí? ¿Qué clase de herramientas tenían? ¿Cómo vivían? Y esto es lo que más
nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto desconocemos de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestra evolución? A mí me parece muy interesante en todo lo que estás comentando de esta forma de grabar en la piedra diferentes elementos, sean seres humanos o animales, ¿no? El ser humano es muy, muy, muy complejo en la antigüedad de encontrarlo, prácticamente es imposible. Hay muy, muy pocas representaciones de... Es que ni un ser humano aparece, habitualmente son antropomorfos, mitad hombre, mitad animal, y esto creo que sería la primera representación prácticamente de ya no una mujer, sino de un ser humano, ¿no? Si vamos a las cuevas, no son como tal, ¿no? Son ese tipo antropomórfico. La cuestión donde yo quería llegar es el que para mí esos rostros de piedra que hay tallados, todo eso que estamos encontrando, seguramente estemos frente a la primera representación de los dioses, de lo que son esos dioses. Y es muy interesante cuando he comentado que hay unas cabezas que son las que se encuentran, que tienen esa forma que conocemos de alienígena, ¿no? Que son como esa especie de gotas con los ojos almendrados, aparecen con diferentes grabados en el rostro, pero claro, eso es un prototipo que hemos creado nosotros, no sabemos cómo son esos planetas, pero sí que había unas teorías de los antiguos creadores, de cómo podía funcionar todo esto, y es lo que encontramos en este punto. Entonces tenemos una representación de deidades en un punto donde luego se incrementan con más deidades. A mí me parece muy interesante con respecto a esto que estás comentando, precisamente analizar esas estructuras tan grandes de 5 toneladas, o sea, de 5 metros y hasta 11 toneladas, ¿no? Esas estructuras en forma de T que podrían efectivamente ser antropomorfos, con la parte de arriba de la T que significaría la cabeza, ¿no? Pero en realidad están todos puestos en una dirección concreta con respecto al círculo que forman, cómo estaría estructurado y qué significarían. O sea, esa idolatría, ¿no? Tendríamos a esa especie de Ts. Eso es muy, muy interesante porque, claro, es que estas columnas están perfectamente pues talladas y están decoradas con esas esculturas que hay motivos pues muy diversos. Podemos encontrar desde animales peligrosos o depredadores, desde serpientes, zorros, otros carroñeros, por ejemplo, como buitre. El buitre, la columna del buitre, el panel es impresionante, muy importante, pero tenemos escorpiones, tenemos insectos, tenemos representaciones humanas. ¿Pero tendríamos a un animal para domesticar? ¿O sería pues todo...? No, la cuestión es que casi todas las representaciones que hay son animales peligrosos y que no están asociados a una domesticación. Eso es la mayoría de ellos. Tenemos jabalís también, por supuesto, y tenemos incluso personas decapitadas. Así que, bueno, es extraordinario. Perdona que haga un inciso en este momento, es muy interesante. Una de las teorías que Jean Claude, el gran estudioso del arte paleolítico, él habla de que las representaciones de los animales en las cuevas, que aparecen muchas veces como cortantes, es para pedir una sumisión hacia ese animal agresivo, ese animal que te puede causar la muerte en plena caza o en pleno momento y puede destrozar una familia, ¿no? Entra un oso en una cabaña, en una choza, pues destruye todo, ¿no? Entonces era como para acceder a ese mundo de las deidades y pedirles que a ellos no les hiciesen daño o que permitiesen una caza para su poder progresar ellos con la ingesta de la comida. Por eso me parece que es muy curioso el que siempre estén los animales feroces, claro, representados. Claro, a mí me gusta mucho esa idea también porque nos habla de ese punto de transición. Antes en el Paleolítico, sí, los motivos fundamentales del arte rupestre pues son esos animales de la naturaleza. El más representado siempre es el caballo, quizá pues con esa misión psicopompa, ¿no? De llevar el alma de los muertos al más allá. Pero por supuesto pues tenemos los bisontes, tenemos leones de las cavernas, bueno, hasta pingüinos en una cueva en Francia. Que dices, bueno, ¿qué hace un pingüino ha habido especies despistadas en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante esa. Pero es que cuando hace frío en las zonas del Cantábrico, pues claro, y es muy interesante eso. Entonces nos habla de una época en la que el ser humano pues está retraído, está en la cueva, no es el protagonista principal de la historia. Los que están adaptados al medio son esos animales y los humanos estamos de alguna manera pidiéndoles casi permiso para vivir en sus dominios. Eso es muy interesante. Entonces aquí ya estamos hablando de esa transición del Paleolítico al Neolítico,
empezamos a cambiar de cazador-recolector a ser productores, pero en cambio el culto, esa idea más mística de la conexión con la naturaleza, quizá pues se mantiene durante algunos miles de años, y por tanto en esa primer manifestación artística del Neolítico, que es Göbekli Tepe, siguen habiendo motivos de esos animales salvajes, que es lo que se representaba en las cavernas anteriormente. Y por supuesto, eso también nos lleva a reflexionar sobre quién lo hizo y cómo, y sobre todo cuándo, y qué técnicas conocían, porque estamos hablando que quizá la humanidad era más antigua, que por supuesto teníamos conocimientos que venían de mucho más atrás en el tiempo, y desde cuándo. Pues mira, qué bonito. O sea, estamos hablando que la última era glacial se acaba hace entre 18.000 y 20.000 años, y luego, pues unos miles de años después, aparece Göbekli Tepe en esa zona concreta. Pero, ¿quién lo hizo? ¿De dónde provenía ese pueblo que ya tenía conocimientos avanzados quizá de geometría? Pues pensamos que venía de un poquito más al norte, de una zona que es la que hoy ocupa pues lo que conocemos como el Mar Muerto, porque cuando se acabó esa última era glacial se produjo un evento catastrófico global en el hemisferio norte, que fue una gran inundación procedente del deshielo de esos grandes bloques de hielo que teníamos en buena parte del continente europeo. Estamos hablando de una estructura que se llamaba Inlandsis y que tenía prácticamente 600 metros de grosor de hielo, un grosor de hielo de 600 metros a la altura de Berlín, imagínate. Impresionante. Cuando eso se funde, vaya muro, un muro, como Juego de Tronos, el muro de hielo, pues hubo una época en la que el muro de hielo era real, ¿no? Así que cuando todo eso se funde, pues inunda grandísimas zonas que probablemente estaban habitadas, y en algunas de esas zonas profusamente habitadas pues supuso un cambio drástico porque tuvieron que emigrar. Entonces probablemente pues emigraran de una zona más al norte hacia zonas más hacia el sur, huyendo de esas inundaciones catastróficas que tenemos documentadas precisamente en el Mar Negro, porque ahí sabemos que hubo un cambio de una zona lacustre muy amplia ocupada por agua dulce, que pasa a ser ocupada por agua salada del mar. Eso lo sabemos porque encontramos fósiles de algunos gasterópodos pues que están asociados a habitar en entornos de agua dulce, que, oye, mira por dónde, luego cambian a restos paleontológicos fósiles de gasterópodos que están asociados al agua salada. De manera que sí que se produjo una inundación catastrófica de toda esa área. Quizá ese pueblo tuvo que emigrar a zonas más seguras hacia el sur, pero claro, se llevaron con ellos el conocimiento acumulado de miles de años atrás. Y por eso aparece Göbekli Tepe, parece que aparece pues así, como de la nada. No, ya eran capaces de crear esa estructura porque quizá la habían creado ya antes o conocían. Hombre, desde la técnica luego, si antes. Está algo tan desarrollado y tan perfeccionado, eso tiene que venir de antes. No es de la noche a la mañana. No, ahí tiene que haber diferentes esas culturas que tienen que tener sus propios templos. Primero porque para tú generar un santuario tienen que pasar, lo siento, miles de años para tú tener una creencia en el mundo de las deidades. Esto es así. O sea, esto no es, aquí tiene que haber un dios, voy a generar un tipo de santuario para hacer cultos bueno, ya ni os cuento el tema del enterramiento. Cuando el ser humano, el Homo sapiens, aunque algunos hablan incluso de otras especies, el ritual de la muerte, cuando ya no es pues, la persona que se mata, que se muere, habitualmente eran las pugnas que había entre diferentes poblados, iban acudiendo y exterminaban a las siguientes. Cuando ya se da un rito de enterramiento es cuando cambia por completo esa mente humana. Aquí no sé si se han encontrado huesos. No es una zona de enterramiento. En principio, Klaus Smith incluso pensaba pues que esas columnas decoradas podían ser pues como tótems o representaciones de los ancestros, de los difuntos, pero se empieza a descartar porque apenas han aparecido restos asociados a enterramientos allí. De esas columnas se estima que puede haber más de 200. Y enterradas aún. Y ahora mismo no habrá ni un 10%. No, están enterradas aún, así que, bueno, puede ser... Con el georradar se ve que hay... Sí. Es extraordinario. Queda una zona inmensa por excavar. Enorme. Y claro, esa inundación catastrófica, ¿a qué os recuerda? Oye, pues al diluvio universal, sin que duda. Múltiples culturas alrededor del mundo nos cuentan algunos mitos de ese suceso que y encima fue, en la fue zona real. más elevada de una cordillera, ¿no? Donde Que se fue creaba real, ese gran por supuesto buque fue real. de Y madera. no solo ahí, porque podemos encontrar rastros de esta inundación catastrófica pues en un entorno mucho más del norte de Europa, entre el Reino Unido, lo que soy Países Bajos, Dinamarca. Había una gran zona emergida que se llamaba Doggerland, pues que ahora está absolutamente pues bajo el océano Atlántico, pero que en esa época prehistórica
Estaba poblada, había asentamientos y los pescadores cada X con sus redes van recuperando, van llevando a la superficie restos de esa cultura prehistórica que habitaba allí. No, pues que Así al final es que la meteorología de un día a otro destruye pues si la acabamos de ver en Valencia, cómo llega esa gran ola de tsunami y destruye las zonas y desaparecen hoy en el siglo XXI. Es decir, wow, con todo lo que está ocurriendo, o los tsunamis que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? en Oceanía, y cómo desaparece todo. Pues imagínate en aquellas épocas lo Por destructivos que podían ser con una naturaleza que creo que era más agresiva que la que hoy tenemos, o por lo menos eran momentos un momento de más transición climático impresionante. Claro, os he contado antes un poquito mi experiencia en Sultán Tepe. Entonces, claro, ¿y si ese evento catastrófico que colocó industria lítica encima de las bases de las columnas perfectamente talladas, pues fue esa inundación absolutamente brutal que devastó la zona? Podría ser, ¿por qué no? Conviene estudiarlo muchísimo más. Es una zona fascinante. En cualquier caso, allí empieza nuestra cultura, empieza nuestra civilización, porque no solo hay en Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Nevalichori, etcétera. Es que toda la zona, que es la que describe precisamente el Génesis, está absolutamente llena de restos arqueológicos, que tú puedes ir caminando por zonas desérticas y encontrarte absolutamente de todo. De todo, de múltiples culturas, de industria lítica en sílex, a pequeñas lámparas, bueno, pues como la de la lamparita del genio, que para que todo el mundo lo pueda visualizar. Estamos en la tierra de Aladino, además. Es impresionante, es impresionante. Así que estamos tocando justo el origen allí. Y claro, sobre los animales que vemos grabados en estos pilares, en estas columnas, bueno, pues hay una hipótesis arqueoastronómica muy bonita, muy interesante, que lo que hace es intentar relacionar pues esos animales y tratar de asociarlos directamente a constelaciones. Y se empieza a trabajar en esa hipótesis porque hay un escorpión muy bien definido en una de estas columnas y claro, si asociamos que esa columna con el escorpión corresponde a la constelación de Escorpio, bueno, pues nos vamos dando cuenta que las columnas que están adyacentes, que también contienen pues esculturas de animales, podrían estar quizá dibujando un mapa del cielo. Entre ellas destaca pues un pilar que tiene una escultura pues de un buitre, aparece también el sol, o lo que se ha interpretado como el sol, y en base a esta asociación de animales en las rocas, identificando constelaciones, pues se puede llegar a intentar datar en qué época el cielo, esas constelaciones, estaban en esa disposición. Es lo que hace la arqueoastronomía. Porque esas columnas dices que estarían en la misma posición, en el mismo orden que con respecto a esas propias constelaciones entre sí. Sí. Y eso pues lleva a algunos investigadores a intentar remontarnos en el tiempo a ver si eso coincide con alguna época concreta, y la respuesta que dan es que sí, y es que nos coincide en ese entorno de 12.800 años atrás, 13.000 años atrás. Y lo que plantean estos investigadores es que pues bueno, es un momento clave en la historia de la humanidad porque coincide con un cambio climático especialmente importante en el hemisferio norte, que afectaría sobre todo pues a la zona de Norteamérica, también Europa, en esa época precisamente. Y es un cambio climático que lo que hace es reducir la temperatura muchísimo. O sea, estamos hablando que se había acabado la glaciación hace entre 18.000, 20.000 años atrás. Entonces el clima empieza a suavizarse, empiezan a subir las temperaturas, es un periodo bastante más cálido, pero en esa época, 13.000 años aproximadamente, pues la temperatura baja notablemente. ¿Y qué es lo que provoca ese invierno súbito que dura más de 1.000 años? Pues hay diversas hipótesis. Una es que la corriente de retorno del Atlántico meridional, que es una corriente pues, que lleva aguas cálidas del ecuador de la Tierra hacia el hemisferio norte, de manera que nos introduce pues, un área de temperaturas más templadas, especialmente en el norte de Europa, suavizando el clima, pues esa corriente parece que se interrumpe en esa época. Eso lo sabemos porque hemos encontrado recientemente pues, rastros de ríos enormes de esa época, pues proveniente del deshielo de esos glaciares gigantescos que vertían esa agua dulce y fría al mar, rompiendo esa corriente que crea ese enfriamiento. Esa es una hipótesis que bueno, está en discusión actualmente, pero es que la hipótesis arqueoastronómica de Göbekli Tepe entra en discrepancia con esta porque plantea otro
otro evento catastrófico impresionante, que es que en esa época precisamente pues se pudo producir un impacto de un cuerpo que venía del espacio exterior, que es un impacto que se produce en la zona de América del Norte. Ahí tenemos rastros de ese posible impacto, como son cadenas de cráteres que están en una zona que se llama Saginaw, otros en Carolina Bays, y son cráteres que son bastante elípticos, son muy curiosos de observar. Otros geólogos dicen, no, esos son formaciones lacustres. Bueno, hay debates sobre el tema, pero lo cierto es que asociados a estos lugares de posibles impactos, en algunos de ellos se han encontrado pues nanocristales, nanodiamantes, se han encontrado restos de minerales que solo se pueden formar en esa forma cristalizada como la que se observan en estos lugares, por la presión y temperatura tan alta que se genera cuando hay un impacto de un asteroide sobre la Tierra. Además, claro, coincide en esa época. Tenemos documentados ciertos cambios culturales en la zona de Norteamérica con la cultura de Clovis, que parece que desaparece de manera repentina precisamente cuando parece que hay este impacto. ¿Y el impacto de dónde provenía? Pues podría provenir perfectamente de un cometa bien conocido, es el segundo cometa periódico, que es un cometa pues que cada 3,3 años aproximadamente se acerca al Sol, es el cometa Encke. Y este cometa pues es el progenitor de lluvias de estrellas conocidas, como son las Táuridas, por ejemplo. Y al parecer, fragmentos de este cometa podrían ser los responsables de esos impactos en Estados Unidos, en la zona también de Canadá, que podemos observar esas cadenas de cráteres elípticos. Podría ser este cometa. Este cometa, además, bueno, es un cometa que va a desaparecer porque se calcula que hacia el año 2050-2060 pues se va a quedar tan reducido porque, claro, como se acerca al Sol cada 3 años se va desintegrando. Pero finalmente en esas épocas tan tempranas de nuestra historia sí que pudo generar una lluvia de restos de este cuerpo progenitor pues absolutamente devastador, porque tenemos otros rastros culturales incluso. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos un lugar que es Campo de Cielo, el nombre ya lo dice todo, ¿no? Se han recuperado miles de fragmentos de meteoritos metálicos allí, pero es que las culturas asociadas a ese entorno tienen el lugar casi como maldito, porque recuerdan que en algún momento dado eso fue una fuente de destrucción y de dolor increíble, ¿no? Así que en la cultura oral pues sí que hay relatos que nos envían ecos de ese pasado catastrófico, que algo cayó del cielo y nos destruyó, que pueden ser pues también ecos de ese evento en América del Norte con estos restos de este cometa Encke, y precisamente el efecto global de este impacto pues podría haber llegado a Göbekli Tepe, generando pues ese cambio climático, porque cuando se produce un impacto de estas características se eleva una cantidad de restos tan importante a la atmósfera que puede bloquear la luz del sol y generar ese enfriamiento global que pudo tener un impacto en la agricultura incipiente de la época en la zona donde estoy, Göbekli Tepe, en Turquía. Así que bueno, es interesante que gracias a esa hipótesis arqueoastronómica podamos situar un poquito pues el entorno cultural, natural, no solo por la datación pura y dura del carbono 14, otros medios de datación que nos arrojan esa edad para ese templo, sino que además desde un aspecto cultural podemos tener algo que nos confirma esa fecha. Y es fascinante que sea pues un evento cultural catastrófico. Oye, que además es muy interesante porque este cometa Encke pues parece estar detrás del origen de un símbolo que en principio es un símbolo positivo, que es la esvástica, que es un símbolo asociado a la buena suerte. Luego el régimen nazi pues se lo asocia y tiene pues una connotación absolutamente negativa más adelante. Pero parece ser que una de las hipótesis del origen de este símbolo, que es universal, pues puede estar asociado también al Sol, pero algunos investigadores lo asocian precisamente al cometa Encke, porque en algunos pasos de este cometa la actividad en el cielo del cometa era tan espectacular que se llegó a documentar que tenía pues como 4 rayos que iban saliendo. El cometa giraría y generaría esos 4 trazos de la esvástica. Qué interesante, porque tenemos pendiente un programa con el doctor Javier Nicolás sobre el origen de la esvástica. Es un tema hiper interesante y muy desconocido, ¿no? Enseguida se tacha y se lleva, ¿no?, hacia esa época de la Segunda Guerra Mundial. Es mucho más antiguo, claro. Pero claro, como elemento de protección, como elemento en tantas culturas que ha sido utilizado, me parece muy interesante que puedas venir a ese programa para dar esa visión sobre el cosmos y sobre todo de las antiguas culturas, ¿no?, de cómo lo ha ido utilizando y cómo se ha deformado en el tiempo, bueno, pues hasta llegar como un amuleto más que fue amparado por el Tercer Reich.
Pero claro, es decir, bueno, es que estamos hablando de la esvástica de forma muy alegre, pero es en muchos sitios se un sigue símbolo utilizando. positivo, por supuesto. Por supuesto, claro. claro. No sería extraño que las culturas antiguas dejaran grabadas en piedra un evento astronómico como el paso de un cometa. Y no te cuento si hay un impacto catastrófico en otro lugar del mundo, pero que tiene efectos en nuestra zona de habitación habitual, ¿no? Y porque tenemos ejemplos, por ejemplo, en el otro lado del mundo tenemos pues el Chaco Canyon, tenemos una representación de lo que se ha interpretado como una supernova, pero es que justo eso era en el año 1054, está datada la supernova en el año 1054, el objeto que hoy conocemos como M1 es la nebulosa del Cangrejo, está en la constelación de Tauro. Pero es que justo debajo hay lo que parece una representación maravillosa de un cometa. ¿Y qué cometa podía ser? Pues oye, en el año 1066 hubo un paso muy brillante del cometa Halley. Entonces, si alguien en Chaco Canyon pues pintó la explosión de una supernova en el cielo, en el año 1054, oye, pocos años después no iban a pintar el paso de un cometa impresionante como es el cometa Halley, pues probablemente. Eso se ha hecho siempre. Entonces, ¿por qué no en Göbekli Tepe alguien plasmó ese evento, ese paso de ese cometa, esos impactos posibles quizá en su templo, ¿no? Esa relación de la humanidad con el cielo como origen de la vida y también, oye, atención, como factor de destrucción absoluta de la vida y de la cultura. Y generar diferentes estatuas de protección también, como esos elementos hacia este cometa. Vamos a conocer uno de ellos que me parece una historia muy interesante y también muy desconocida. Bueno, con esta música ilustraba a nuestro compositor Iker Jiménez de lo que eran las esculturas íberas encontradas en los campos. Pero de pronto, en aquella zona, hay algo que se conoce como el hombre de Urfa, que es la escultura más antigua que se conserva en la humanidad. Y de pronto encontramos un ser con un aspecto extraño, con un rostro herético mirando hacia el frente de 1,80 m de altura y dos grandes agujeros en los ojos que están sustituidos la piedra por dos obsidianas. Una de las piedras más importantes también para ese mundo sobrenatural, con dos orejas, muy marcado el mentón, su nariz, una especie de collar y las manos, como suele ser habitual, en la zona del vientre casi entrelazadas, como sujetando también dos especies de aparatejos o algo tiene. Bueno, pues en aquella zona se encuentra la estatua más antigua, la deidad más antigua. Yo entiendo que eso no es una representación de un habitante de allí, sino que son habitantes de otros mundos, son los creadores. Rafa está en el museo y es una figura para aquella época. La verdad es que el desarrollo de la escultura, cómo está todo marcado, cómo está trazado, con esa erosión de tantos miles y miles de años que le ha acabado por destruir, seguramente, ¿por qué no? Podría estar incluso policromada, tener diferentes pigmentos, y nos encontramos con uno de los primeros seres, no está en un aspecto orante, pero sí que habría personas que orarían ante esta efigie. Por supuesto, estamos hablando de, también se le conoce como el hombre de nieve o de Balikli Gol, que es el lugar donde aparece, y es una zona absolutamente impresionante porque ahí pues podemos tener ese contacto pues con el origen de las religiones monoteísticas, porque ahí tenemos pues toda la zona de cuando empieza Abraham mismo, o sea, realmente es emocionante, aunque no seas creyente, estar en un lugar con tanta carga emocional y espiritual, ¿no? Porque muchas culturas sitúan el origen de la fe y allí, y eso pues te sobrecoge en cierta manera, aunque ya te digo, no hace falta ser creyente para sentir algo especial en estos lugares. Y claro, cuando aparece esta escultura... Una zona tan castigada luego con el paso del tiempo, sobre momentos y conflictos bélicos. Claro. Es como que aparecen los dioses para tapar el auge del mal. Y como que cuando se desaparecen, se quitan las estatuas, las antiguas deidades, emerge de nuevo el mal, que es lo que está pasando ahora. Bueno, es una idea muy interesante. De hecho,
Bueno, a nivel más pragmático también es una zona de paso, quizá entre Oriente y Occidente, y bueno, pues ahí pues ha habido ciudades como comentábamos antes, Harran, pues que fue destruida, pero una ciudad que tenía más de 1 millón de habitantes en esa época prácticamente, en la época de la Biblia, así que bueno, realmente era impresionante. Tenía observatorio astronómico, como podía haber sido ese incipiente Göbekli Tepe, con esas constelaciones grabadas en los pilares. Así que bueno, una cultura tremenda. Y esta escultura pues es fascinante porque tiene unas dimensiones pues más o menos a medida natural, esas facciones tan marcadas, esos ojos que son 2 obsidianas. Es muy interesante porque precisamente... ¿Obsidiana tienen allí? Sí, obsidiana. Sí, vale, obsidiana, si encima va a ser algo que no está hasta dentro de 1000 kilómetros. No, tienen porque eso es volcánico. Eso es volcánico, es una cristalización y es una piedra que se utiliza habitualmente en prehistoria también para realizar industria lítica, para tallar herramientas con ella, porque es muy dúctil y puedes sacarles filo fácilmente y la puedes utilizar pues, como herramienta, aparte de que es muy bonita. Pero claro, puestas en los ojos ya nos remite a cultos que sí que han llegado más fácilmente hasta nosotros, ¿no? Como esas monedas, el barquero de Caronte, ¿no? Colocar sobre los ojos las monedas es una manera de preservar o de evitar la mirada de esos difuntos, quizá, ¿no? Es algo que también nos conecta, que yo siempre que veo los pilares de Göbekli Tepe y el Balikli Gol, oye, a mí se me va la imaginación siempre hacia Rapa Nui. A los moais, porque tienen una morfología similar. Ese rostro tiene similitudes, la posición de las manos hacia el vientre, a veces las manos están entrelazadas, a veces parece que sostienen un tipo de recipiente muy concreto, que curiosamente también encontramos en el Calcolítico de la península ibérica, en el sur de España. Tenemos ídolos que se pueden ver en el Museo Arqueológico de Badajoz actualmente, muy interesantes, muy bonitos, que también nos recuerdan a ese hombre de nieve. Pero claro, lo que sorprende del hombre de Urfa pues es la monumentalidad, porque estamos hablando de una estatua prácticamente a tamaño real. Estos ídolos que están en la península ibérica pues son pequeños, pueden tener 10, 15, 20 centímetros a lo sumo alguno. Pero sí, es una representación humana muy antigua y además muy terrible, porque aparte de los ojos que llaman inmediatamente la atención, si nos fijamos bien en su rostro vamos a ver que tiene unos dientes muy marcados, a modo de triángulos, unos dientes afilados, que solo aparecen si te fijas muy bien y según cómo le da la luz, y es difícil de observar, pero están ahí, y cuando los ves por primera vez te sobrecoge, porque, madre mía, cambia completamente la expresión de ese rostro, que ya te puede sorprender quizá por su dureza, pero cuando le ves unos dientes afilados, ¡buah! ¿Qué es esto? ¿No? Es un dios. Claro, alguien ha querido ver ahí pues una representación de un ser extraterrestre, si queremos, que no me extraña, porque hay muchas esculturas que podemos ver en ese museo, en Sanliurfa, toda esa zona maravillosa, pues que esos tótems, esos animales, esos seres antropomorfos nos pueden recordar perfectamente a la iconografía más popular que todos asociamos a un extraterrestre, ¿no? Claro, pero sobre esos animales, ¿no? Me llama la atención que, bueno, estamos hablando de este ejemplo, pero también hay otros. En Valesori, se encontró una cabeza de piedra caliza, también con nariz, con algunos rasgos. En Karajantepe, una escultura con rostro humano también, que parece emerger, ¿no?, de la piedra. Es decir, ya existían, se ha podido descubrir que efectivamente ya había representaciones de humanos o de seres parecidos, o sea, que eran capaces de esculpir rostros. Sin embargo, estamos hablando de que en Göbekli Tepe no existen esas representaciones con rostro en los pilares en forma de T, que en teoría deberían estar representando a las deidades. ¿Por qué en este caso no ocurre así? ¿Por qué no hicieron rasgos? ¿Por qué son piedras lisas? Sí, que luego están tallados los relieves de los animales, pero no tienen estructura, no tienen cráneo, forma de cara, esos pilares de las deidades. Eso me parece tan extraño, ¿no? Sí, se ha interpretado quizá como ese simbolismo hacia la muerte, representando el fin de una cultura, el fin de una civilización. Entronca con la hipótesis arqueoastronómica. Si estamos hablando que estamos rememorando un impacto catastrófico que ha supuesto una gran mortalidad porque las cosechas incipientes pues se malograron, porque descendieron las temperaturas, el sol no brillaba tanto, pues es una manera de representar esa mortalidad, esos pilares decapitados de alguna manera. Representa la muerte en algún sentido. Esa es una de las hipótesis que se ha barajado. Otra es que simplemente pues la forma de T pues es una cabeza simbólica
y punto. No tenemos muchos más datos. Es que claro, como no había escritura, Claro, es una faltaban zona miles de años para que apareciera, no sabemos hay cómo interpretarlo. Idolatrías muy interesantes. Sí. Yo creo que conocéis todos el pavo real dorado, donde ahí tendríamos los yazidíes, que es el Malek Taus, ¿no? que ellos llaman el Malak Taus, y al final lo que hacían este pavo es que durante 7000 años él estuvo llorando. Esos lloros, esas lágrimas llenaron 7 jarrones, y esos 7 jarrones lo que hicieron fue apagar los fuegos del infierno. Y hay esas deidades, esas devociones, hay incluso a un diablo, como tienen devoción en otras culturas perseguidas de antiguos ritos de esas zonas, pero tienen una idolatría también muy importante. Fíjate, esa figura, esa efigie del pavo real dorado, que ya habla de hace 7000 años cómo había creado, que decían que fue el creador del cosmos por un huevo cósmico que rompió y entonces se generó el cosmos. Pero bueno, claro, estamos en una zona donde parece que se expanden esa especie de animales. Tú has dicho esos animales que aparecen marcados en esa roca, como Silvia ha señalado, pues es que hoy se siguen rindiendo culto a esas especies animales. Sí, y es muy interesante que cambie, porque en el Paleolítico, como hemos dicho, pues había sobre todo representaciones animales detalladas. En cambio los humanos aparecen muy esquemáticos o simplemente deformados o mezclados con los animales, formas híbridas, monstruos. En cambio en el Neolítico ya sí que tenemos arte esquemático. Precisamente en España tenemos ejemplos impresionantes en todo el Levante. Y sí que aparecen escenas complejas y con humanos, pero que son eso, esquemáticos, son trazos, líneas muy finas, muy simples, que todos podemos reconocer como una representación de seres humanos. Pero claro, en esta época de transición aparece el hombre de Urfa, el hombre de nieve. Se llama así de nieve porque la roca es tan blanca, tan caliza, que brilla, incluso te deslumbra, ¿no? Así que ahí sí que, en ese momento de transición, empezamos a representar a los seres humanos. Es decir, se ha acabado de alguna manera el dominio de los animales y ahora es nuestro momento. Pero y a lo mejor era una humana. cuestión de sus propias creencias. Por ejemplo, me está recordando todo esto a las representaciones decorativas en las paredes del arte árabe, que bueno, pues no está permitido el representar a personas. Tenemos todo decoración vegetal. Quizá tenía que ver algo con esto, ¿no? Bueno, son cosas que nos podemos plantear. Pero fíjate que otra de las cuestiones más enigmáticas de todo Göbekli Tepe es que hacia el 8000 a.C. es enterrado de forma intencional. Es decir, ¿ya había cumplido con su misión? ¿O simplemente se fueron de allí? O se esconde, claro. Claro. Pero ¿qué explicaciones es muy podemos interesante encontrar? porque no es destruido. Es que habitualmente es destruido y los objetos sagrados son destruidos por los propios adoradores de esos objetos para que no venga otra persona a hacer irreverencias ante ellos. Está hablando del pavo dorado, ¿no? Del Malek Taus. Es la adoración a lo que otros pueblos... Fíjate que los yazidíes están perseguidos y son asesinados constantemente por esos pueblos islamistas e incluso parte de los cristianos, porque opinan que ese Malek Taus es el demonio. Y esta cultura lo que hace es rendir culto a un pavo real, que es justamente estas imágenes, pero que para el resto de culturas significa que están rindiendo culto a Satanás, a Lucifer. Y ahí es donde está la dualidad de culturas. Y lo que dices, al final llega un gobernador, llega una persona que decide decir, pues durante 40 años solamente se va a crear este tipo de escultura, esto va a desaparecer, esto tal. No lo sé, pero es más que interesante este yacimiento. Sobre todo, además, si lo comparamos con otras maravillas que conocemos a día de hoy, porque es muchísimo más antiguo que Stonehenge, que las pirámides. Sí, sí. O sea, se llevan miles de años de diferencia. Entonces, claro, es que tenemos que pensar, tenemos que ser conscientes de la época de la que estamos hablando, que en realidad es lo que le da valor a este yacimiento y a todo este conjunto ceremonial. Oye, pero a nivel arqueológico tiene, por ejemplo, si vamos a Egipto, hay leches a nivel internacional por ir 15 días a trabajar a Egipto y seguir sacando las arenas del desierto. Aquí
hasta qué punto de llamada internacional hay, decir, oiga, les ayudamos a sacar una historia que es mucho más antigua Bueno, pero y es sin mucho embargo, más interesante seguramente. Es verdad que a lo mejor Por el no desconocimiento es que muy tenemos, pues, conocido, Amazon. pero es un lugar en el que no se ha parado de trabajar Sí, desde sí. que se abrió por primera vez en el 94. Ahora está totalmente protegido, está cubierto, se puede visitar como una atracción turística más, pero sigue por supuesto la investigación, y actualmente tenemos pues tecnología que nos permite conocer muy bien el yacimiento sin intervenir en él, sin excavar directamente, lo cual es un gran avance, y eso pues nos va a aportar grandes novedades en el futuro, pero por supuesto también la intervención directa sobre el terreno es muy importante. Sí que es cierto que el gobierno de Turquía en los últimos años ha invertido muchísimo más en ese patrimonio arqueológico único que tienen, y se está ordenando todo y se está trabajando de manera más intensa en todo este patrimonio que es extraordinario, no solo para Turquía, sino para toda la humanidad. Es realmente impresionante lo que se está haciendo allí, y bueno, hay que animarles a que continúen en esa línea de estudio y de protección de ese patrimonio único. Oye, lo de los anillos de piedra en las piedras, que dicen que son como pequeños agujeros del alma por donde podían expulsar las almas de los difuntos. Esta teoría, Rafa, que hay diferentes arqueólogos que hablan de esos agujeritos, esos anillos que están labrados en esos especie de tés. Bueno, es una idea más, no lo sabemos exactamente, porque claro, no tenemos documentos, no tenemos nada que nos indique cómo se usaba, ni siquiera Göbekli Tepe, cómo funcionaba, qué rituales se llevaban a cabo allí. Podemos recuperar restos interesantes que nos muestran pues que ciertas áreas estaban absolutamente bien pavimentadas, y sobre todo pues el gran misterio que es por qué se abandona, ¿no? En esos 8000 años antes de Cristo. Es interesante cómo se entierra, porque claro, por eso es confundido al principio en algunos casos con un cementerio, porque se empiezan a encontrar restos que hacen pensar que es que se ha abandonado un asentamiento cercano y han vertido los restos allí, pero a una escala absolutamente increíble. Es lo que observamos aquí, por ejemplo, en yacimientos ibéricos, porque si tú excavas un silo de la época ibérica, pues te vas a encontrar allí pues acumulados perfectamente los restos de que cuando ese silo ya no servía para acumular grano, pues oye, tienes ahí un recipiente, pues vamos a usarlo como vertedero. De manera que igualmente hoy los grandes vertederos de nuestra civilización son el yacimiento arqueológico del futuro, porque allí estará perfectamente estratificado pues todos nuestros restos, toda nuestra industria. Entonces bueno, va a ser un yacimiento arqueológico impresionante dentro de miles de años. Así que bueno, ¿por qué se abandona? No lo sabemos. Puede ser un cambio cultural, un cambio de religión. En cualquier caso, la cantidad tan enorme de restos que vi de industria lítica, yo creo que no se enterró con los restos de un poblado cercano, sino que esos restos corresponden a los momentos de creación del monumento, porque tuvo que ser algo muy, muy, muy enorme, muy intenso para mucha gente durante muchos años construir algo así, y que luego se entierre, se olvide. Es un cambio cultural impresionante, ¿eh? Impresionante. Escritura no se ha encontrado de momento. No. Ningún tipo de tablilla, ningún tipo de signo que pueda asemejarse a algo. No. Sí que hay símbolos comunes alrededor del mundo incluso, porque en una de esas columnas hay lo que luego podemos ver en América Central, bueno, asociadas pues a esas culturas precolombinas, que es una especie de, se ha interpretado como un bolso. Es una especie de, algunas representaciones llevan pues eso, pues como un bolso, es un cuadrado con algo circular encima, ¿no? Puede ser pues esas de ese bolso. Y es muy extraño porque se ha encontrado pues en América Central, y también lo tenemos en Göbekli Tepe, también lo tenemos en Asia. Así que bueno. ¿Es que te imaginas es que se algo encuentran extraño, unas tablillas con escritura? O sea, bueno, si ahí se encuentran cambia por tablillas con completo. escritura, sería realmente un hallazgo increíble, porque nos retrasaría otra vez miles de años el conocimiento que tenemos sobre el origen de la cultura. De hecho, de los primeros símbolos que pueden recordar una protoescritura los tendríamos precisamente aquí, en la cueva de la Pasiega. Bueno, claro. Tenemos Además, tú una entraste a inscripción, hacer mediciones allí, sí. Es una cosa extrañísima. Es impresionante porque, claro, parece realmente, pues, parecen unas algunos fechas, caracteres, sí. una fecha, bueno, no sé, no lo sabemos, quizás es una protoescritura realmente. Claro, pero eso no pudieron datarlo porque, bueno, al final pues no consiguieron extraer muestras de la calcita encima de esa pintura, pero claro, eso estaba datado en un mínimo de 64.000 años. Claro, es un mínimo de 64.000 encima años. la zona donde está colocada, ¿no? Sí.
Es un punto muy eso interesante. fue muy interesante porque nosotros hicimos el mapa geomagnético del lugar, localizando una anomalía justo ahí, y luego al cabo del tiempo salió la publicación de que precisamente en esta zona pues estaban esas pinturas tan antiguas. Así que bueno, para nosotros fue algo también un momento eureka, pues bueno, pues mira, encaja que el lugar que nosotros identificamos como sagrado por naturaleza coincide con la ubicación de arte rupestre paleolítico y además, oye, el más antiguo conocido. Así que, De nuevo, Y el boom de las cuevas, que Está pasó relacionado. de principios del 20 y ya se dejó, bueno, ha ido en declive, ¿no? De lo que era ese boom de la investigación en el centro de la Tierra. hay una cosa que no hemos comentado, y bueno, ya sí que lo hablamos en este mismo programa hace unos capítulos, pero Göbekli Tepe está situado en el paralelo 37, que al final coincide, ¿no?, con muchos otros lugares, como ya has ido comentando, que aparecen de diferentes construcciones más o menos parecidas, y es muy curioso que está todo en ese rango, ¿no?, en esa zona de nuestro planeta, el paralelo 37. ¿Qué ocurre ahí? Yo esto lo bueno, desconocía. claro, pues ¿qué ocurre ahí? Todo el hemisferio norte, cuando se acaba la glaciación, se inunda, pasa a ser más habitable, pero es que estamos hablando que las temperaturas, todo y el ambiente era muy hostil. Entonces, claro, la civilización, ¿dónde va a surgir? ¿Dónde tenemos más posibilidades de medrar y evolucionar? Y es en esas zonas más templadas. Así que, bueno, no me extraña para nada que culturas antiguas se acumulen en lo que sería el límite En esa de esa franja. zona más templada, pues limítrofe con el norte más frío. Así que, bueno, es O sea, algo... es un buen sitio para picar. Es un buen sitio, sí, para poder dar a luz a la civilización y a ese origen de la agricultura, la ganadería, esa economía más de producción alrededor del mundo, porque estamos hablando de que ese cambio climático pues fue absolutamente global, el fin de la glaciación, que teníamos prácticamente la mitad del hemisferio norte congelada. O sea, es que realmente es impresionante. Claro. En esas zonas más de un clima más suave, pues son las que permiten el advenimiento de la civilización y la cultura. Pero ese proceso de ese cambio, ¿cuánto tiempo puede durar? Miles de años, me imagino. Claro, puede durar miles de años, a no ser que estés en la zona límite y se te inunde de golpe, como vimos en la Dana, pues toda el área en la que estás instalado. Así que pueden ser cambios que los grandes cambios a nivel evolutivo, pues antes se pensaba que incluso la evolución de las especies pues podía ser a un ritmo muy lento, pero no hemos visto que en algunos casos hay grandes episodios de evolución rápida. Entonces es una mezcla de los dos factores, de las dos escalas temporales. Es un proceso muy lento a largo plazo, pero también tenemos picos de cambio súbito disparados pues por ese cambio climático, si queremos, la caída de un asteroide o de un cometa, en un momento dado que puede cambiarlo absolutamente todo. La naturaleza y el cosmos son los que ponen todo en su sitio y al final solicitan recuperar su territorio que les ha ganado el ser humano, y no deja de ser otra cosa. Pero esas aguas que convierten la Tierra en un pequeño gran queso gruyère, que lo utilizan luego para habitar o para construir o diferentes momentos, ¿no? Ahora que venía yo de Granada, de cómo en esa zona de Guadix, de la cantidad de casas cueva que hay, espectaculares, de cómo se utiliza hasta el último agujerito de esa erosión del agua para poder habitar y poder generar una vida allí. También zona muy cercana al paralelo 37, por cierto. También. Sí. Bueno, Guadix, podemos encontrar de todo. Me encantó, ¿eh? Una ciudad maravillosa. Bueno, es que toda esta zona del sur de la península ibérica es impresionante, porque tenemos ahí la cultura tartésica, por ejemplo, que también es el origen también de la civilización en una zona mucho más cercana a nosotros. También con yacimientos espectaculares que parece que se entierran y se olvidan y quedan ahí como tabús, como prohibidos. Luego se recuperan y bueno, es una zona absolutamente impresionante. Tenemos maravillas en la península ibérica. También relacionado con el cielo, pues se ha descubierto recientemente el tesoro de Villena, desde la edad del bronce, pues bueno, tiene metal meteorítico también, eso. Meteorítico. Sí. Así que Pasada. es impresionante. O sea, que tenemos esa relación de lo más sagrado, lo más valioso, con lo que ha llegado del cielo. Qué bueno, Silvia, genial, muy bonito. Bueno, seguimos con el misterio, ¿no? Y se mantendrá durante muchos años. No creo que nosotros lleguemos a conocer el origen, pero desde luego todo apunta a que
antes de lo que pensamos, de cuándo empezó la civilización a desarrollarse, las civilizaciones a desarrollarse, bueno, pues ya existían y algo debió ocurrir para que volvieran tantos pasos atrás, ¿no? Es un misterio. Pues seguiremos hablando de ello. Y muy interesante también, siempre lo digo, nuestro amigo Rafa Balaguer, que ya como astrónomo no es que mire, que están mirando el pasado, por cierto, cada vez que miran con... Sí, por supuesto. O sea, no hay nada claro, en tiempo todo real. lo que tú estás viendo ya ha ocurrido, Sí. pero es muy interesante. Ya no es buscar fuera de nuestro mundo, sino que a él le gusta también algo que no suele ser dual, que es buscar bajo nuestras arenas y nuestras piedras para encontrar las antiguas culturas, que seguramente esas culturas pueden dar mucha relación con lo que es el cosmos. Sí, por supuesto. Siempre hemos buscado esa conexión, ¿no? Quizá de manera intuitiva, sabiendo que nuestro origen está en las estrellas. Rafa, hasta la próxima. Un placer, amigos. Y nosotros nos marchamos, yo creo, con una reflexión más que importante de cuándo empieza la cultura, las civilizaciones, cuándo empieza el ser humano a crear. Estaríamos aquí horas haciendo diferentes teorías, comentándolas, pero desde luego, vaya, hemos visto pues que la cultura no nace en Mesopotamia, eso es hace 5.000 años, sino que es más antiguo. Vemos que la cultura no nació en Egipto, sino que parece que hay algo mucho más antiguo. ¿Cuándo empieza a crear, empieza a pensar, empieza a construir o empieza a escribir el ser humano? Claro, ya sabemos, la sedimentación pues enseguida oculta lo que tenemos como en estas zonas, ¿no? De Siria, de Irak, de otros puntos del mundo que las arenas sumergen nuestra primitiva historia, y ojalá poco a poco vayamos soplando y vayan apareciendo los vestigios más importantes de nuestro origen. La próxima semana más aquí en Abismo, en Aragón Radio. Un abrazo.